Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra asistencia. La verdad es que es un placer poder moderar esta mesa y lo agradezco tanto al Comité Científico como al Comité Organizador el que nos hayáis invitado. La verdad es que es una mesa con dos ponentes de excepción y no me voy a enrollar, así que voy a hacer la presentación directa. Esta mesa se titula Historia Clínica Electrónica en la actualidad, lo que tenemos, lo que estamos viviendo. Y para ello contamos con dos ponentes, como decía, de excepción. El primero de ellos, el doctor Luis Martínez Escotet, que yo creo que lo conocéis todos. Es doctor en medicina, médico de urgencias de este hospital, pero lo importante es que es el responsable funcional del Sistema de Información de Atención Hospitalaria de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias y también es el presidente del Comité Director de Historia Clínica Electrónica del Principado de Asturias. Y él nos va a hablar de la experiencia en Asturias. El futuro ya no es lo que era, así la ha titulado hoy. En segundo lugar, contamos con el doctor Arturo Romero, cirujano de formación, creo que hiciste el MIR en cirugía, pero se ha dedicado toda su vida a médico, lo que llamamos documentalista, en documentación médica. Aparte es el director del proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, que muchos de vosotros ya empezáis a conocer porque ya somos centro emisor y receptor de informes. Él nos lo contará con detalle. Pertenece al área de Sistemas Clínicos de Información de la Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación del Ministerio de Sanidad. Sin más, yo creo que lo que importante es poder oírlos. Así que, Luis, quizás bajamos y lo oímos. Gracias a todos. Gracias al comité organizador por permitirme ser el portavoz de un grupo de personas que nos dedicamos desde hace muchos años a implantar sistemas de información en el Principado. Quisiera agradecer no solamente a ese grupo de personas entre los cuales me hallo y que estoy orgulloso de esa pertenencia, sino también a todos los profesionales, tanto de los distintos centros sanitarios como de las distintas empresas que participaron en este proyecto, porque sin la colaboración de todos, sin el esfuerzo de todos, hubiera sido imposible llegar a donde estamos ahora. Decía Albert Einstein que no pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto, pero si las organizaciones sanitarias se detienen y no piensan en ese futuro, va a ser la sociedad, van a ser los usuarios de los sistemas de salud los que piensen por nosotros y los que conviertan la sanidad en algo necesario, imprescindible y accesible. Durante mucho tiempo los servicios de urgencias, por ejemplo, se consideraban como el cajero automático de la sanidad. Estaban abiertos 24/7, eran accesibles completamente, era la puerta de entrada para todo el sistema sanitario y además podían acceder libremente en cualquier momento. Posteriormente se empezó a crear el efecto Martini, que consistía en que ya no solamente asistía el usuario al centro sanitario, sino que además salían profesionales cualificados a atenderlo tanto en el domicilio como en la vía pública. Era el efecto Martini donde estés y a la hora que estés. Y además, cuando el paciente se acercaba a la consulta, nos decía, cuando le hacíamos alguna pregunta, doctor, lo tiene usted todo en el ordenador. Con lo cual, el propio paciente sabía que existe la posibilidad de consultar todos los datos de la atención sanitaria dentro de un sistema de información. Por tanto, ¿por qué informatizamos en salud? Pues porque vivimos en una sociedad informatizada en la que a cualquier lugar que acudamos, por ejemplo, un supermercado con una tarjeta de fidelización, en realidad es una manera de que la empresa conozca nuestro perfil de usuarios y cree un mundo de consumo para nosotros. Pues en los hospitales ocurría algo parecido. Había profesionales pioneros en el manejo de sistemas de información que creaban sus propios modelos, que los utilizaban, pero que quedaban como una isla dentro de ese centro sanitario, no se comunicaba con el resto de los compañeros, se perdía esa posibilidad de compartir esa información y a veces pues se duplicaban o se multiplicaban las pruebas complementarias necesarias con el gasto y con la agresividad a veces que suponían al propio paciente. Desde el punto de vista de los ciudadanos, tenían expectativa de ver en algún momento satisfecha la necesidad de consultar sus datos de forma inmediata a través de las redes sociales o a través de Internet, que ya manejaban de forma masiva. Y por otra parte, las TICs también maduraron, también evolucionaron y consiguieron acercarse mucho más a los usuarios y ser
fuente de interrelación entre ellos. La web 1.0 era una web en la que solamente podíamos registrar datos, no había interactividad. La web 2.0, en realidad estamos hablando de la web y de Internet como si hubiéramos nacido con ella. En el año 95-96 fue cuando yo empecé a utilizar, por ejemplo, Internet en casa. En el año 2006 es cuando empieza el sistema de compartir información entre pares en Internet. Y la evolución de compartir información, la siguiente evolución o la siguiente revolución sería no ya compartirla, sino que de forma inteligente el sistema nos fuera orientando en cuanto a la elección de diversas actividades, de diversos elementos que podrían ser de ayuda tanto para buscar, por ejemplo, elementos de ocio como para, por ejemplo, buscar elementos de ayuda a la toma de decisión en la asistencia sanitaria. ¿Por qué informatizamos por fin? Porque queríamos hacer una historia única, compartida de paciente y accesible, pero sobre todo porque queríamos compartir información. Los sistemas de información no se crean con el objeto de ser un gran hermano, que por cierto lo son. Lo que ocurre es que ese no es el objetivo final. El objetivo final es compartir información para ofrecérsela a los usuarios del sistema, a los profesionales. ¿Por qué? Porque a través de ese acceso a información pueden tomar mejor y con mayor prontitud sus decisiones. Porque además, si les ofrecemos elementos de ayuda a la decisión, aumentaremos la calidad y la seguridad de su trabajo. Y porque incluso si tienen indicadores de actividad y de resultado, pueden compararse los profesionales del mismo centro o incluso con centros similares y saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de forma correcta o no. Para los ciudadanos, ¿por qué? Porque les permitimos disponer de sus datos de salud, lo que aumenta el principio de autonomía, un principio básico de la bioética. Por otra parte, garantizamos mejor, como había dicho por ejemplo el consejero, la confidencialidad y la seguridad, porque tenemos fiel reflejo de la trazabilidad del acceso. Antes las historias en papel podía consultarlas cualquiera y a no ser que te vieran o que fueras al archivo a sacar la historia, necesitabas que un administrativo te la sacara, podía no quedar constancia de que yo había consultado esa historia. Ahora mismo cualquier acceso que se quiera hacer a una historia electrónica va a dejar la trazabilidad, va a decir quién consultó, cuándo y qué consultó. Y eso es muy importante y nos da idea de que nunca debemos prestar nuestras claves de usuario porque nunca sabemos qué utilización van a hacer de ellas. Y por otra parte, para la organización, porque lógicamente esta es la parte que podría llamarse de gran hermano, porque realmente la organización va a conocer a nivel incluso de usuario qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, qué oportunidades y qué nichos de mejora hay en función de los datos que esté recibiendo e incluso puede normalizar actividades aumentando la eficiencia del sistema. Pero este compartir información no es donde debemos quedarnos, porque ¿para qué compartimos información y para qué registramos? Registramos y compartimos información también para explotarla desde el punto de vista de gestión y sobre todo desde el punto de vista sanitario. Un elemento muy importante de atracción para los usuarios, para los profesionales sanitarios, es poder explotar lo que yo registro. Porque además si les enseñamos a explotar el dato, les diremos que para explotarlo bien hay que registrarlo bien y conseguiremos aumentar la calidad del registro y por tanto la veracidad y la fiabilidad de la historia clínica. Por otra parte, yo creo que las TICs garantizan precisamente a través de todo esto que comenté ahora el que la sanidad española pueda seguir siendo gratuita, equitativa, universal y accesible, que son realmente los valores que tiene la sanidad como organización en nuestro Estado. Y aparte de eso, mejoramos la eficiencia en la gestión y podemos compartir una cartera de servicios que enriquecerá la atención a nuestra población. Como decía Churchill, cuanto más atrás pueda mirar, más adelante voy a ver. Y lo que voy a hacer ahora es un poco de historia de qué fue lo que pasó. Para compartir la información, el Gobierno del Principado creó la estrategia EDESIS, el acrónimo de Estrategia para el Desarrollo de los Sistemas de Información Sanitaria. Tenía unos cuantos proyectos, tenía 5 tecnológicos y 10 funcionales. Los tecnológicos para mejorar las redes, para hacerlas independientes para el sistema sanitario, para mejorar los sistemas de control y de auditoría de todos los sistemas, que no se cayeran, que estuvieran vivos y que pudieran ser utilizados. Y por otra parte, una serie de proyectos funcionales. El núcleo duro de ese proyecto funcional era la historia clínica electrónica para hospitales, para la atención hospitalaria. Este proyecto, que comenzó en diciembre de 2006 y se alargó hasta marzo de 2014, en principio tenía 2 lotes, el lote A y el lote B. El lote A, que era la historia clínica, era el GIS, y el lote B, que era la imagen digital.
la imagen digital pertenecía por contrato a la empresa Software AG en consorcio con ACFA, que era la que distribuía los packs, y la parte de historia clínica a la empresa Siemens con el producto Selene. Curiosamente, la primera implantación se realizó en Hospital Monte Naranco en marzo de 2007 y igual fue premonitorio. La noche de la implantación recuerdo que salimos todos al exterior porque había un eclipse total de luna. Entonces, bueno, es una cosa curiosa dentro de los hitos de las implantaciones. Y también, curiosamente, en el UCA y en el Hospital Álvarez Builla no se implantó, en principio, un sistema de información en el mismo proyecto en el que se había hecho el resto de los hospitales de la red asturiana, sino que se esperó a la construcción de los edificios, porque si no, eso obligaba a hacer dos implantaciones, una en el edificio viejo y otra en el edificio nuevo, con el coste que eso suponía, tanto económico como de esfuerzo de profesionales. Y digo curiosamente porque la empresa Siemens, que fue la empresa ganadora en el caso de la estación clínica, en el primer lote, en el segundo concurso, en el concurso de Luca, no fue la empresa Siemens la que ganó, fue la empresa Cerner con el producto Millennium, pero el tiempo un poco luego vino a dar la razón a quienes habían planteado la posibilidad de que fuera Cerner quien obtuviera el concurso del UCA, porque Siemens fue absorbida por Cerner y ahora el mismo proveedor para todos los servicios de salud es la empresa que es quien implantó originalmente aquí en el UCA la historia clínica electrónica. ¿Por qué se cambió de proveedor? Es una pregunta que a lo largo de todo este tiempo pues tuvimos que oír, tuvimos que responder con argumentos que creíamos que eran lógicos, porque son los que se utilizaron funcionalmente para este cambio. Había una nueva ley de contratos, la ley de contratos obligaba a sacar un contrato nuevo por culpa del volumen económico que suponía. Además, se presentaron más proveedores con una serie de funcionalidades nuevas, con una capacidad de interoperabilidad nueva, con una experiencia de implantación también nueva y con unas necesidades tecnológicas que tenía Luca. El UCA era un hospital que en principio nacía sin papeles, en principio y en final, porque no hubo historia clínica en formato papel en ninguna consulta desde el momento del arranque, y eso obligaba a tener un proveedor que cumpliera estrictamente los principios que necesitaba este hospital. El sistema de información del nuevo UCA constaba de una serie de lotes. Los más relevantes era la historia clínica electrónica, que el proveedor fue la empresa Cerner, como dije antes. El laboratorio, el proveedor fue la empresa Indra, consorciada con Cointec, y con respecto a la imagen digital fue la empresa Software AG, la misma que implantó el resto de los hospitales en la red pública. El objetivo era compartir la información, se registrara el dato donde se registrara, es decir, en cualquier ámbito de la asistencia hospitalaria, ya sea hospitalización, urgencia, salud mental, pacientes ambulatorios, consultas externas. Todos aportaban registros y ese registro volaba hasta la historia clínica resumida, que era la que iba a ser compartida e iba a ser vista por todos los profesionales. Si tenemos en cuenta que en atención primaria tenemos una aplicación, en atención hospitalera tenemos dos aplicaciones diferentes, era imprescindible, si queríamos compartir la información, que fueran interoperables, es decir, que estas aplicaciones hablaran entre sí. Y eso se produce sin duda alguna, y se produce tanto en atención primaria, donde se combinan perfectamente la aplicación OMIAP con las aplicaciones hospitalarias, como en atención hospitalaria. De manera que tenemos una plataforma que está por encima de todos los aplicativos de historia de salud, a donde se vuelca toda la información que cada paciente tiene en su contacto con cualquier centro sanitario, ya sea de atención primaria, ya sea centro de salud o consultorio periférico, y en cualquier hospital. Esto es lo que nosotros llamamos la historia resumida de salud. Y el éxito de este elemento integrador se manifiesta en los 5,5 millones prácticamente de consultas que tuvo en el último año, de septiembre de 2015 a septiembre de 2016. Este es el formato de la historia clínica, electrónica, en el que vemos que existe una afiliación de paciente, que existen los dominios o los lugares donde ese paciente tiene algún contenido asistencial, unos datos relevantes de la historia de salud del paciente, alergias, procesos activos, medicación activa, y después la consulta tanto de pruebas complementarias de laboratorio, de imagen, consultando la imagen misma o el informe, y todos los informes vinculados a ese paciente, tanto de consulta externa como de hospitalización o de urgencias. Y también desde atención primaria pueden acceder a
toda la parte hospitalaria y desde la parte hospitalaria directamente a la consulta de atención primaria que tiene este formato, de manera que cuando uno trabaja, por ejemplo, como hacemos algunos profesionales en los servicios de urgencias, tenemos la tranquilidad y tenemos la satisfacción de poder consultar lo último que escribió el médico de familia cuando envía al paciente al hospital sin necesidad de tenerle que preguntar al paciente y con inmediatez. Todo eso trae consigo un impacto muy positivo en la sanidad. Impacto positivo, como comenté antes, en cuanto a seguridad, tenemos trazabilidad completa de lo que ocurre. En cuanto a legibilidad, se entiende hasta mi letra en los informes. Inmediatez, porque las relaciones son online, son directas, son inmediatas. Eficiencia, porque a veces puede participar en el hecho asistencial profesionales que no están presentes directamente en contacto con el paciente y que actúan como interconsultores expertos, porque tenemos sistemas de ayuda a la decisión. En la última mesa de este congreso vamos a hablar de los beneficios, vamos a hablar de la importancia que tuvo los sistemas de implantación y de cómo están ayudando a los profesionales y cómo eso se manifiesta en resultados objetivos, algunos de ellos de impacto económico también y medido. Y también es sencillo porque lo que pretendimos es que no se manejaran muchas aplicaciones, sino que desde la misma aplicación y en contexto de paciente, para mantener la seguridad, pudiéramos lanzar distintas aplicaciones y hacer distintas consultas. Como comenté antes, se produce ahorro en el consumo de recursos, mejora la autonomía del paciente y, por tanto, finalmente mejoramos la calidad y la seguridad en salud. Nos permite elaborar nuevos circuitos de atención, servicios interactivos, telemedicina. Hablarán sobre teledermatología y hablarán sobre teleoftalmología en la última sesión. Podemos generar, y estamos ahora desarrollando, un modelo de medicina colaborativa, de consulta colaborativa, que es una consulta virtual en la cual no va a estar el paciente, pero sí van a estar los profesionales de distintos centros de manera sincronizada, intercambiando conocimiento y resolviendo dudas. Y finalmente, y esto Antonio Romero en la siguiente parte de la mesa va a hablar por extenso de ello, el hecho de compartir información no puede quedarse dentro de nuestra autonomía, porque si hablamos antes de que no podemos generar islas dentro de los hospitales y por eso integramos la historia, no podemos generar islas dentro de nuestro Estado entre las distintas autonomías, sino que tenemos vocación de compartir esa información. Y eso es lo que se hace a través de la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Y esa vocación no se queda tampoco en España, sino que viaja también al extranjero a través del proyecto EPSOS. Es decir, tenemos que compartir la historia porque en un mundo global muchos de nosotros viajamos al extranjero y en algún momento podemos necesitar de nuestros datos sanitarios para que los compartamos con otros profesionales. Decía Bob Dylan, ahora en el centro de la polémica por la negativa supuesta a contactar con el Nobel, que ayer es solo un recuerdo, mañana nunca es lo que se supone que es. Hay mucha gente de Luca que ahora, y a mí me gustaría preguntarles si alguno suponía que 2 años atrás, en plena implantación, íbamos a estar como estamos ahora en el hospital en cuanto a sistemas de información. Vamos a hablar ahora un poco de Luca. El Luca suponía una renovación completa en instalaciones, en procesos, en tecnología, en sistemas de información, pero no en profesionales. Y eso es muy importante. Aprovechábamos el capital humano, importante capital humano, que demostraba que se trabajaba muy bien y lo pusimos en un sitio diferente a trabajar, con todo lo que eso trae consigo. Queríamos un hospital sin papeles, un hospital sin placas. Llegamos a un hospital sin papeles y a un hospital sin placas y para eso había que hacer un desarrollo tecnológico pues extenso. 25.000 casi conexiones de red, cuando en el otro hospital yo creo que no llegaba a 5.000. Armarios de comunicaciones, casi más que taquillas, una wifi integral, RFID, telefonía IP. Es decir, un conjunto de tecnologías que permitían, por ejemplo, integrar todos los dispositivos de electromedicina en la historia clínica. Y ser un caso de éxito, por ejemplo, en algo que no habíamos conseguido en otros hospitales con Selene, por ejemplo, la informatización dentro de los quirófanos y en las UCIs. Además, la vocación de integración no era vincular aplicaciones y esas aplicaciones que pudieran lanzarnos un PDF o que pudieran lanzarnos un documento en el que consultar lo que pasaba con ese paciente. Queríamos que el dato estuviera metido, incrustado en la historia, porque era mucho más fácil manejarlo y porque además generábamos después con mucha mayor facilidad los informes por parte del clínico. Y esa era la vocación, aunque a veces no la pudimos conseguir en todos los casos, de integración.
Y como dije antes, trabajábamos con profesionales, trabajábamos con personas que estaban satisfechas de cómo hacían las cosas, con personas que además encima veían reconocida su actividad, porque en el barómetro sanitario, que es la encuesta de satisfacción de los usuarios, Asturias siempre estaba en los 3 primeros lugares, a veces en el primero, segundo, tercero, lo que quería decir que la gente estaba satisfecha con cómo trabajábamos, los profesionales también, y cuando les cambiamos el modelo de trabajo decían, pero ¿y por qué tengo que cambiar si lo estaba haciendo bien? ¿Qué es lo que me aporta este sistema? Y es un poco la frase que resume aquí Arthur Clarke cuando dice que el futuro ya no es lo que solía ser. Cuando yo iba a trabajar no me encontraba el mismo escenario que tenía antes. Era un escenario totalmente diferente. Había rechazo, había cierto conflicto. Si además encima en el inicio de la implantación hay que reconocer que no estaba maduro el sistema de información para implantarlo, que nos dio muchísimos problemas, que hubo que hacer muchos cambios y muchos ajustes, pues la clave fue un poco conseguir modelar esa gestión del cambio. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues de la manera más lógica y más sencilla, implicando a los profesionales, diciendo que los profesionales trabajaran con nosotros y que fueran codo a codo los que generaban contenido, diseño y evolución del producto. Es decir, cogimos a los mejores profesionales que había dentro del hospital, los que se podían considerar como líderes, que los demás aceptaban lo que ellos decían porque eran modelos a seguir dentro del hospital, y los implicamos en el proyecto. De forma que creamos un grupo de líderes, un grupo de analistas, un grupo de superusuarios, cada uno con su misión. Los analistas quizá con una visión más pegada al terreno y más de diseño de la aplicación. Los líderes son los que arrastraban la opinión y los que tomaban decisiones sobre el formato o sobre a dónde tenían que ir los circuitos, y los superusuarios eran personas que estaban dentro de los servicios y que eran los que tenían buena capacidad de adopción del sistema y que eran además personas que utilizaban muy bien la aplicación y que podían ser enseñantes con sus iguales dentro de los servicios. Generamos una formación en cascada, es decir, los propios facultativos y personal de enfermería administrativos eran quienes enseñaban a sus compañeros, no eran técnicos informáticos que ponían toda la voluntad del mundo, pero que no tenían ese contacto directo y ese hacerse creer con el resto de los profesionales del hospital, y eran los que participaban también en todas las decisiones respecto al soporte avanzado y el mantenimiento evolutivo, y el que cuando había que hacer alguna prueba funcional de evolución del producto, eran los que participaban también en ese diseño. Y dice Benedetti que el futuro no es una página en blanco, es una fe de ratas, con lo cual a lo largo del tiempo van manifestándose todos los errores que vamos cometiendo y vamos teniendo que modificar todo aquello que realmente no salió bien. Es decir, hay que tener una oficina de gestión del cambio. Y esa oficina de gestión del cambio estaba formada precisamente por este grupo de profesionales que conté hace un momento. Analistas y superusuarios que de forma puntual aportaban su granito de arena para solucionar los problemas, responsables de implantación de enfermería y médicos que trabajaban de forma diaria con respecto al proyecto, y semanalmente se reunía un grupo de profesionales, llegamos a ser 26 dentro del hospital, de manera que a ellos se les reportaban todas las solicitudes, todas las quejas que los profesionales del centro iban generando, y se aportaban soluciones. No quedó ni una sola consulta sin contestar, ya sea para decir no vamos a hacerlo o ya sea para decir vamos a hacerlo, lo planificamos y te avisaremos cuando esté hecho. Eso generó también satisfacción dentro del hospital porque veían que sus demandas al menos eran contestadas y además encima en tiempo. Todas esas demandas se enviaban, en el caso de que se aprobasen, al propio desarrollo, o se generaba incluso dentro del hospital un grupo de trabajo que podía hacer evolución del producto y podía hacer cambios dentro del producto, y se implementaban y se daban a conocer a esos formadores para que lo distribuyeran entre los servicios en sesiones que se celebraban una vez al mes en el hospital y que aún siguen celebrándose. Eso trajo consigo un uso masivo de la aplicación, que además se veía potenciado por la elaboración de reglas de decisión que aumentaban la calidad y la seguridad. Hablarán en esa mesa final de beneficios que comento ahora, hablarán y nos contarán qué reglas son las que están funcionando y cómo están funcionando y qué beneficios obtienen de ellas. Facilitamos una serie de tareas a través de, por ejemplo, de las peticiones de pruebas a través de los Power Planners, que eran un conjunto de peticiones agrupadas, vinculadas, por ejemplo, a un diagnóstico o un procedimiento, de manera que era mucho más sencillo hacer las peticiones y era todo más rápido y más transparente. Y eso trajo consigo
que en 9 meses nos hubieran acreditado a través de la HIMSS, que es una organización que se dedica a acreditar hospitales en función del grado de implantación de sistemas de información y de la calidad de esa implantación, que en 9 meses nos hubieran dado el grado 6, el grado 7 es el grado máximo y además no se puede optar hasta que no lleves un año al menos con un sistema de información implantado. Y fuimos el primer hospital del mundo que consiguió esa relevancia. Y eso es sin duda un éxito no de los implantadores, sino de los profesionales del centro, de todos y cada uno de los trabajadores del centro. Decía Saint-Exupéry que no se trata solo de prever el futuro, sino de hacer lo posible, con lo cual tenemos siempre que pensar en qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer. A nivel de usuario, yo como usuario, ¿qué es lo que me gustaría que tuviera un sistema de información? Pues que tuviera aplicaciones guiadas por voz, es decir, que yo hablara con el ordenador y no tuviera que interactuar con el ratón ni con el teclado, que no tuviera que escribir. Pantallas táctiles, de manera que fuera mucho más ágil y mucho más rápido y no me dejara la cabeza y los ojos mirando a ver si apunté con la punta del ratón donde corresponde. Lenguaje natural, de manera que yo para la codificación no tenga que aprenderme listas que parecen las de los Reyes Godos, sino que a través del lenguaje natural me sugiera unos códigos a través de los cuales yo pueda explotar toda la información. Y por supuesto, ya que estamos en una web 3.0, que exista una posibilidad de comunidad virtual, compartir información con el resto de compañeros y compartir dudas, y también elementos para la toma de decisiones, elementos de ayuda para la toma de decisiones. Y ahora que está tan en boga el Big Data, bueno, pues teniendo en cuenta que el 80% del impacto en salud no depende del sistema sanitario, sino que depende de datos socioeconómicos, de datos medioambientales, bueno, pues tener un conjunto agregado de datos o desagregado de datos que yo pueda manejar para elaborar datos predictivos en salud de poblaciones. Este sábado pasado estuve de ponente en una mesa en las 9º jornadas de la Sociedad Española de Directivos de Sanidad. Y había una mesa en la que había 4 gerentes de servicios de salud de Murcia, Cataluña, Madrid y Andalucía, en la que se planteaban cuál iba a ser el futuro, o cuál creían ellos que iba a ser el futuro de los servicios de salud. Todos nombraron, por supuesto, las TICs, pero todos lo nombraron un poco con la letra pequeña y en la 15ª posición. O la 15ª posición. Bueno, la verdad es que te paras a mirar lo que invierte un servicio de salud en TICs y lo que invierte, por ejemplo, pues empresas de otros ramos industriales o informáticos y te das cuenta, o económicos, por ejemplo, la banca, y te das cuenta de que la diferencia es pues del 1,1 al 2,8, por ejemplo, de todo su volumen de negocio. Yo pregunté, al final en la mesa, hice 3 preguntas vinculadas al mismo tema. ¿Qué pasaría si un servicio de salud tuviera información en tiempo real de datos, no solamente de actividad, sino de indicadores de resultado de cada uno de sus profesionales nominalmente? Es decir, no de bloques de servicios, no de bloques de hospitales, sino de lo que cada uno hacemos en el hospital, con indicadores de resultado, es decir, con indicadores de cómo impacta en la salud lo que yo estoy haciendo. ¿Qué pasaría si en una tercera revolución sanitaria? Yo creo que la primera fue en los años 60, cuando metimos a la gente en los hospitales. En los años 60, cuando morimos de éxito, tuvimos que sacarlos a través de ambulatorizar procesos, hospitales de día médicos, cirugía mayor ambulatoria. ¿Y qué pasaría si ahora hacemos una tercera revolución y en lugar de tener tantas consultas con pluripatología y enfermos crónicos, los pasásemos a atenderlos en su domicilio utilizando la telemedicina? Y por último, ¿qué pasaría si habíamos comentado que el 80% del impacto en salud no corresponde al sistema sanitario, sino a otros datos medioambientales y sociosanitarios? ¿Qué pasaría si tuviéramos capacidad para, a través de un conjunto de datos desagregados, crear un modelo predictivo de salud en nuestras poblaciones? Bueno, pues esto no es un expediente X, la verdad no está ahí fuera, la verdad está aquí dentro y yo creo que está en los sistemas de información. Muchas gracias por la atención.